Muy buenas tardes. Saludamos la presencia de nuestros invitados especiales, de nuestros alumnos y docentes. Soy Patricia Bobadilla, directora de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, y les doy la más cordial bienvenida al segundo webinar internacional organizado por la Oficina Internacional de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Están ingresando nuevos participantes. Vamos a dar un minuto más. A ver, bueno, les comento. En esta oportunidad, el webinar está dirigido para todos nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. El tema, Post-COVID, el nuevo escenario de los medios digitales, oportunidades de comunicación e información. Para ello, contaremos con dos especialistas que nos van a dar un enfoque tanto nacional como internacional. Se trata del doctor Rafael Carrasco y del licenciado Mario Delgado. Comunicarles también a todos nuestros participantes que si desean hacer alguna consulta, pregunta de las ponencias, pueden hacerlo a través del chat de Zoom. Consignan el nombre del especialista a quien va dirigida su pregunta y de esa forma, posterior a las ponencias, daremos lectura a sus preguntas. Siguiendo con el programa, para mí es un placer presentar al licenciado Mario Delgado. Para conocer el punto de vista del nuevo escenario de los medios digitales y las comunicaciones a nivel nacional, contaremos con la presencia de este especialista con gran experiencia en proyectos digitales para marcas de consumo masivo y retail, quien es actualmente jefe de marketing digital e innovación de Mola Ventura. Además, cuenta con extensa trayectoria en agencias de publicidad reconocidas en Latinoamérica. Los dejo a cargo de la presentación del licenciado Mario Delgado. Bienvenido, Mario. A ver, bueno, Patricia, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias a todos ustedes por acompañarme o por acompañarnos durante estos minutos. La verdad es que para mí es súper interesante poder estar conversando ahora con ustedes, porque fíjense que dicté un webinar también al inicio de la cuarentena, hacia la quincena de marzo, ¿ya? Entonces, me parece interesante poder haber dictado o haber hablado con un grupo de participantes hace más de 100 días y volver a hacerlo hoy. Hace 100 días nos planteamos algunas cosas, había muchas más interrogantes, se planteaban algunos escenarios para las siguientes 2, 4, 6 semanas, y hoy creo que hay cosas que se han confirmado y hay cosas que siguen siendo impredecibles, ¿ya? Empiezo exactamente con la misma diapositiva con la que empecé hace 100 días. Yo no sé chino, pero ahí dice crisis. Ya, crisis está formado por dos caracteres. Quienes saben por lo interesante de este término en chino, que está formado por el carácter problema y el carácter oportunidad. Espero traducirlo bien. ¿Ya? Y es que, claro, efectivamente todos nosotros nos sentimos ahora súper centrados en el problema, ¿ya? Y no estamos viendo las oportunidades. Y justo el título de este webinar está centrado también en las oportunidades. Y ahí es donde yo quisiera que nosotros y ustedes como estudiantes vean esto como una oportunidad y no sientan que lo que se nos viene es un escenario centrado precisamente en los problemas, porque efectivamente es una situación que puede ser complicada, es una situación distinta, al no tener claridad y al tener, digamos, tener un poco limitados los recursos o los conocimientos como para poder planificar, implica mucha creatividad y muchas otras habilidades que justo ahora se las quiero contar. Entonces, un poco lo que yo realizaba, y acá también hay una coincidencia con la presentación que tuve yo hace algunas semanas, bueno, ya hace un par de meses, de hecho, era entender qué sucede qué sucede en la economía o qué sucede con las empresas en momentos de crisis, ¿no? Entonces, un poco analizando qué había pasado, claro, las crisis o los grandes cambios en la sociedad poco generaron pues las revoluciones económicas a lo largo de la historia. Pero viendo específicamente la crisis del 2008, que es, digamos, una referencia que muchos de nosotros podemos recordar, porque se dieron situaciones complicadas, muchas empresas como Uber, Netflix o Airbnb aparecieron. Y siendo más estrictos con esta información, no es que aparecieron, sino
recibieron una nueva fuerza y vieron expandir su negocio, ¿no? Porque claro, efectivamente la economía cambió, había una necesidad de esta tendencia del economy sharing, empezó a tomar más fuerza, ¿no? Yo tengo un departamento, no lo uso, necesito dinero, pues lo puedo alquilar. Yo tengo un auto que no lo uso durante todo el día, pues puedo hacer taxi, ¿no? Los contenidos, ¿no? Como Spotify o Netflix, que un poco no sé si han democratizado, pero han hecho que accedamos a mucha más información a costos de repente más razonables o ha facilitado. Y todo esto de la mano de un entorno digital que cada vez se hace más fuerte, ¿no? Entonces, me parece interesante y quiero que veamos con esto que efectivamente cuando aparece una crisis, aparecen marcas, aparecen oportunidades para poder avanzar. Entonces, junto a estas oportunidades, eh, algo que, y si ustedes no lo saben, yo dicto marketing digital en los programas de educación continua, ¿ya? Y algo que siempre lo menciono y algo que quiero que en lo que estemos alineados es que todos aquellas personas que estamos ya involucrados en lo digital, que conocemos algo digital o que estamos llevando un curso, entonces estamos un paso adelante, ¿ya? Estamos un paso adelante porque estamos desarrollando habilidades digitales, ¿ya? Entonces, fíjense que, y acá yo les hago una pregunta que estoy seguro que la respuesta es sí. La pregunta es, de todas maneras, nosotros conocemos a alguien que durante estos días ha tenido algún emprendimiento, o sea, un negocio nuevo, o ha migrado su negocio actual hacia otro negocio. He visto ahí por el que algunos restaurantes han empezado a hacer delivery, restaurantes que no hacen delivery, una discoteca que ahora es bodega, y por ahí algunos otros negocios que han estado migrando. Entonces, incluso negocios tradicionales se ven forzados a desarrollar productos digitales para tratar de acercar la marca, los servicios, sus productos a los clientes, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros estamos involucrados en esos emprendimientos, en esas empresas, o uno quiere salir adelante con esto, la pregunta es, ¿cuántas habilidades digitales tengo yo para poder comunicar, para poder vender, para poder posicionar mi marca? Entonces, junto a esto, haciendo un poco de investigación, yo veía una serie de habilidades que la verdad es que yo no sé si llamar habilidades blandas, habilidades duras, pero es una combinación de un montón de habilidades precisamente que no las quiero clasificar porque no soy un especialista en recursos humanos, pero lo que quiero que estemos alineados es en algunos puntos que yo he encontrado que quisiera compartirlos con ustedes, ¿no? Lo primero es algún modo, que los nuevos contratos o la flexibilidad. Fíjense que el home office, que era algo que no estaba implementado necesariamente en todas las empresas, hoy de muchas maneras sí se evidencia, ¿no? Entonces, si yo trabajo en mi casa, no necesariamente tengo que seguir pensando que el trabajo es un trabajo de 8 horas en una oficina a la cual yo tengo que ir todos los días, ¿no? Porque podría yo trabajar ya no necesariamente para una empresa en Lima, podría trabajar para una empresa en cualquier otra parte del mundo y a través de distintos métodos o distintas formas de contrato. El liderazgo. No tengo que tener mi jefe exactamente al lado, supervisando cada una de las cosas que hago, ¿no? Entonces implica que desarrollemos habilidades. La digitalización, por ejemplo, cuando hablo de digitalización me refiero a cosas tan... Imaginemos que tenemos que hacer un trabajo todos nosotros, los que estamos presentes en esta charla, y compartir documentos. Imagínense que, a quién va a ser entre todos nosotros la persona que descubra que estos documentos se pueden trabajar de manera compartida a través de un Google Drive, ¿no? Qué interesante y la posición que pone un paso adelante la persona que descubre esto frente a todos los demás que podían estarse enviando archivos por correo. Entonces, ¿cuántas habilidades tengo yo para poder conectarme a un Zoom, para conectarme a acciones compartidas, de trabajo compartido, y una serie de nuevas herramientas que aparecen y que me pueden a mí hacerme una persona más eficiente? Y lo otro es el manejo de datos, ¿no? Una de las maravillas del entorno digital precisamente es poder eh, leer esta información, aprender de esa información, manejar datos de mis clientes y tener productos que no sean subjetivos, no que sean objetivos, lo que realmente mi usuario necesita, dónde mi usuario realmente está y poder ofrecer todo esto.
Entonces, son habilidades o conocimientos que yo tengo que empezar a manejar. Y junto a esto, yo quiero hablarles brevemente de algunos puntos, ¿ya? Algunas, no sé si llamarlo tendencias, pero algunas áreas de trabajo que yo sé que ustedes son comunicadores, muchos de ustedes, entonces lo que quisiera lo que quisiera ver junto a ustedes es todas aquellas oportunidades que tenemos nosotros y acá en el entorno local, o sea, acá en Perú, para poder desarrollarnos profesionalmente o saber que hay oportunidades para nosotros en un escenario actual, local y probablemente mundial, que ha cambiado, ¿no? El primero es el marketing de contenidos, ¿no? Y cuando hablamos de contenidos, yo quiero que entendamos contenidos no como la nota en un blog o necesariamente una serie de Netflix, porque una estrategia de contenidos puede estar a todo nivel, ¿no? Desde los contenidos en redes sociales, un podcast, un video, tutoriales, infografías, un programa de televisión. Entonces, entendamos qué habilidades nosotros necesitamos para poder desarrollar esos contenidos, ¿no? Probablemente hay algunas habilidades muy enfocadas en el territorio de la creatividad, pero también yo creo que como alguien alguna vez me dijo, hacer estrategias en el entorno digital es mucha arte y mucha ciencia, ¿no? Arte para que lo que hagamos sea atractivo e interesante y mucha ciencia para poder efectivamente medir y hacer las cosas con mucha precisión, ¿no? Y además en nuestro entorno, fíjense que hay que tener mucha sensibilidad para hacer estos contenidos, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos cierta sensibilidad para el humor, tenemos cierta sensibilidad para poder aprobar o desaprobar ciertos contenidos, ¿no? Muchos de ustedes seguro seguirán a influencers, youtubers, instagramers, de otras regionales incluso, se dan cuenta que probablemente el sentido del humor o la manera como se acercan a su comunidad no necesariamente es la manera que se acepta localmente. Entonces, hay que entender que si mi marca es una marca que se debe desarrollar aquí, ¿cómo mi marca se va a acercar al usuario? El contenido es una manera interesante, moderna, actual de presentar mi marca sin que suene al formato tradicional de publicidad. Así que ahí tenemos una oportunidad de poder acercarnos a nuestros clientes. Lo segundo, el segundo gran, es una gran área o la gran oportunidad que yo veo es posicionamiento en buscadores, ¿no? Algo que también sucede mucho con los cursos que yo dicto es que, claro, creer que posicionarnos en buscadores, quienes ya tienen conocimiento sobre esto, perfecto y seguro coincidirán conmigo, es que no es una tarea inmediata y no es una tarea de pocos recursos, es una tarea demandante. Pero lo que hay que tener en cuenta, y por qué lo menciono acá, es que hoy todos estamos buscando información. Estamos buscando información desde noticias, hoy no necesariamente nosotros sabemos si es que el restaurante al que queremos pedir delivery, la bodega a la que queremos pedir algo, la ferretería o el negocio local, está o no en el entorno digital. Entonces estamos buscando esta información, estamos googleando información. La pregunta es, ¿el emprendimiento, el negocio, la empresa en la que ustedes trabajan o van a trabajar está ahí? ¿Está cumpliendo toda esta serie de técnicas, tácticas o estrategias para lograr ese posicionamiento? He visto algunos indicadores que justo los conversaba durante las primeras semanas en el webinar de hace como 90 días o 100 días, que claro, los índices de búsqueda de muchas categorías se han duplicado, se han triplicado aquí en Perú. Entonces, y de hecho también vi que Facebook recomendaba tener todos los canales actualizados, sus canales en redes sociales actualizados, tus contenidos en tu web actualizados, porque las personas están buscando esta información, ¿no? Luego, el comercio electrónico. Y yo quiero entender comercio electrónico acá con un punto importante, ¿ya? Que es que comercio electrónico no es igual a Amazon, comercio electrónico no es igual a Falabella o Ripley, ¿no? Efectivamente, estas son plataformas o de marketplace o son plataformas de comercio electrónico que hacen un gran trabajo, pero yo quisiera que lo entendamos como la traducción más amplia del término. Comercio a través del entorno digital.
¿no? Es decir, si yo tengo un proyecto, tengo una iniciativa, o mi empresa no vendía a través del entorno digital y lo voy a empezar a hacer, perfecto, lo voy a empezar a hacer, pero no necesariamente tengo que contar con una gran plataforma de e-commerce, una gran web para poder empezar a hacerlo. Estoy seguro también que muchos de ustedes ya han comprado a algunas marcas porque los han contactado a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de alguna otra plataforma, y el proceso se da. ¿Eso es un e-commerce? Yo creo que sí, es un e-commerce, es un espacio digital donde empezamos a vender o comercializar algo. Entonces, y junto a esto, fíjense que hay muchos puntos en los cuales nosotros podemos aprender o desarrollar estrategias para ser mucho más persuasivos, para mejorar el proceso de atención al cliente, para mejorar la experiencia de usuario. Y junto a esto, quiero mostrarles un video, que la verdad es que es un video que siempre muestro en clase y que me parece interesante, ¿no? La verdad es que el video dura solo 1 minuto, así que quisiera que lo veamos juntos, ¿ya? You make no sense. You make no sense. Hello. You make no sense. You make no sense. Say you make no sense at all. I said you make no sense at all. You make no sense. You make no. Voy a dejarlo ahí. ¿Por qué muestro este video? Porque quiero que todos, al margen de que hayamos o no comprado a través de alguna plataforma de comercio electrónico, de todas maneras hemos salido a comprar alguna bodega, hemos estado probablemente en algún momento en algún hotel, hemos ido a alguna lavandería, hemos ido a alguna cafetería, como nos muestra en el video, y fíjense lo mal que nos la pasamos o cómo podemos desistir de una compra producto de una mala experiencia. Entonces, en este punto quiero que demos todos los puntos o todas las oportunidades que tenemos nosotros para poder mejorar la experiencia digital y poder llegar al usuario. Entonces, el punto final que yo quiero señalarles entre estos espacios de tendencias es la experiencia de usuario. El UX o el CX, que es la experiencia del consumidor, o incluso algo que me parece interesante es el UX Writing, ¿no? Yo de repente llevo un curso de redacción enfocado en periodismo o un curso de redacción enfocado en la creatividad publicitaria, pero el UX Writing es esta oportunidad, esta gran área de trabajo de redactar microtextos o redactar llamadas a la acción o redactar contenido enfocado en guiar o entender a mi usuario. Entonces, cuando les hablo de experiencia del usuario, yo no quiero centrarme solo en el entorno digital, sino quiero que entendamos que esto recuerdo hace varios años cuando empecé viendo proyectos digitales, quien lo veía era un solo perfil que se encargaba de pensar en experiencia, en diseño, en programación y hacía muchas cosas a la vez. Cada vez hay más especialidad, hay una mayor especialización de esto. Y si el entorno actual, la crisis, nos está empujando a ser más digitales, fíjense cómo se empiezan a desarrollar oportunidades para todos nosotros y precisamente para ustedes, ¿no? Porque el mundo definitivamente se está haciendo mucho más digital. Nuestro mercado es un mercado que tiene muchas características muy particulares, una bancarización limitada, ¿no? Una penetración digital alta en Lima, pero baja en muchas provincias, pero fíjense cómo inevitablemente esta situación está tratando de acercar
el mundo digital a nuestra realidad, ¿no? Y junto a esto, cada uno de los puntos que señalé, que efectivamente quiero que nos quedemos con esta idea, ¿no? Que el entorno digital está ahí para nosotros, lo que tenemos que encontrar es ciertas especializaciones para poder salir adelante con esto, ¿ya? Así que es esto, le doy pase al equipo para que continúe con la presentación. Mario, muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Me quedo con ciertas conclusiones que tú dejas, ¿no? El desarrollo de nuevas habilidades en este nuevo contexto. No iba a ser ese trabajo en ese entorno digital, pero hay un nuevo entorno para trabajar, pero también nos invita a especializarnos y a capacitarnos más para este nuevo entorno. De verdad, Mario, muchísimas gracias. Ahora conoceremos una apreciación sobre este escenario de los medios de información desde la coyuntura que está viviendo España. Es un gusto para mí contar con el doctor Rafael Carrasco, presentar al doctor Rafael Carrasco, quien el año pasado tuvo la oportunidad de compartir con los profesores de la San Martín, gracias al programa de intercambio de docentes de nuestra facultad. El doctor Carrasco actualmente es profesor en el Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una formación y experiencia en el ámbito de diseño y la comunicación a nivel tanto profesional como académico. En el ámbito de la investigación, su trabajo se centra mayormente en el estudio del social media a través del análisis de las redes sociales y de la estadística. Además, estas metodologías de estudios las ha aplicado en investigaciones científicas publicadas en diferentes revistas de impacto. Sin mayor preámbulo, para mí es un placer tener y presentar al doctor Rafael Carrasco. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer. Muchísimas gracias, directora. Muchísimas gracias, profesor Delgado. Un nivel altísimo su presentación y verán que coincido en todos los contenidos que el profesor Delgado ha expuesto. Ahora mismo son las 23:30 de la noche en España y estoy encantado de poder estar aquí. Les voy a mostrar los contenidos que tengo preparados. En este caso es los datos de consumo en medios digitales, contenidos. He accedido a los datos de diferentes fuentes de información, tanto en España como en Perú, y de lo que me he dado cuenta, y es algo que ya, bueno, cuando estuve en octubre en su universidad, en una estancia estupenda, es lo que yo intentaba transmitir, y es que vivimos en un mundo totalmente globalizado. Espero que estén viendo mi pantalla. Si hay algún problema, no duden en decirme. Lo que he visto es, en este caso, estos son los datos de España. Entonces tenemos unos datos en azul, que es el tiempo que se pasa en horas en España accediendo a diferentes servicios y contenidos, diferentes medios, plataformas. Entonces vemos que hay una distribución de los datos en donde la videoconsola triunfa, los vídeos online en YouTube triunfan y las redes sociales. ¿Qué ha ocurrido en post-COVID en España? Que se ha preguntado a las personas, ¿usted dónde ha pasado más tiempo durante el confinamiento? En España hemos estado 3 meses confinados, no podíamos salir de casa. Y lo que vemos es que lo que ha aumentado significativamente es el consumo de contenidos audiovisuales a través de plataformas de streaming. Bien, esto es normal, son datos que se podían esperar porque, claro, uno cuando está confinado tiene mucho rato de ocio, pero ese rato de ocio no lo puede disfrutar fuera, y cuando uno disfruta de ocio en casa, pues lo que hace normalmente es ver la televisión. En España, cuando el público ha querido informarse, es decir, estamos hablando de información periodística, a donde ha acudido mayoritariamente es en la televisión. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, desde nuestro punto de vista de estudiantes de grado universitarios, que el consumo de información se hace en redes sociales. Se hace a través de plataformas de este tipo, como pueda ser Facebook, Twitter. Consumimos los contenidos que nos llegan a esta plataforma. ¿Qué ocurre? Que en términos globales muchas veces nosotros entendemos el consumo, nuestra visión del mundo está dentro de nuestro microuniverso de estudiante universitario de la San Martín en Lima.
Bien, y nosotros tenemos que pensar en global, en todo el conjunto de la sociedad, sea el país que sea. Y en este caso, cuando la sociedad en su conjunto ha acudido a fuentes de información, todavía la televisión es muy importante. Y cuando ha bajado un nivel es la prensa, pero son los medios informativos periodísticos. Y luego se ha ido a las fuentes de información oficiales, a las del gobierno y las instituciones públicas. El consumo de redes sociales para buscar información de calidad baja. Nosotros consumimos información porque nos cae en nuestro muro de Facebook o porque nos cae en nuestro timeline de Twitter. Es un consumo de información pasivo. Lo consumimos porque nos llega. Pero cuando somos nosotros los que vamos a buscar la información desde un punto de vista activo y buscamos información de calidad, el global de la sociedad en España va a la televisión, está confinado, es la televisión lo que se consume, lo hemos visto antes, si no, va a Internet, pero a medios periodísticos digitales, las fuentes oficiales, Internet en general y las redes sociales. ¿Qué ocurre en Perú? Pues en Perú, bueno, fui a Comscore, tienen ahí la fuente de información a la que he acudido y cogí los datos de marzo, ¿bien? Entonces, aquí lo que aparece es el consumo de noticias desde las diferentes plataformas. Y coincido con el profesor Delgado de la experiencia de usuario. En este caso, no importa tanto qué días se ha consumido más información, que en su caso tenemos el 12, el 13 de marzo, el 16 de marzo y el 22 de marzo. Podemos ver qué pasó en Perú en general en esas situaciones. Lo que me interesa en este apartado, en lo que quiero que se den cuenta, es que el consumo de información se hace desde dispositivos móviles. Todo el consumo de contenidos, no sea de información, sea de cualquier tipo, hoy en día se hace desde dispositivos móviles. Y no importa que sea Perú, no importa que sea España, no importa que sea Austria. Hoy en día, cuando ustedes generen contenidos, cuando generen proyectos en sistema digital, no analógico, es mucho mejor decir, he generado este proyecto en móvil que se ve muy bien en laptop, en ordenador de sobremesa, que decir, he generado este proyecto en mi laptop que se ve muy bien en el móvil. En España hay un medio que es el confidencial.com que tiene muchísimo éxito porque en su último rediseño lo que hizo fue diseñarlo sobre móvil y luego hacer que se viera bien en pantalla grande. Mientras que el resto de plataformas funcionan al revés. Trabajan sobre plataforma grande y luego hacen que se ajuste bien al móvil. ¿Bien? Si ustedes tienen cualquier blog y ven sus datos de Google Analytics, se darán cuenta de que el 80% de su público viene de dispositivo móvil. Porque trabajan ustedes, y es un suponer, que trabajan sobre Google Sites en un laptop. Bueno, trabajen en Google Sites sobre un laptop, pero que siempre la visualización sea la de un dispositivo móvil y funcione. Cuando el público en Perú ha consumido noticias, se ve que de nuevo se demuestra que cuando hay un hecho importante, que en este caso ha sido el 12 de marzo, el 15 de marzo y el 22 de marzo, recuerden la diapositiva anterior que se dispara, bien, las personas han buscado, los usuarios han buscado en los medios, en Google, en Internet, información periodística. No han ido a las redes sociales a buscar información. Vuelvo a repetir, cuando el público busca información de calidad, va a los medios de información, no va a las redes sociales. En las redes sociales se consume información que me llega de manera pasiva, me cae en el muro, pero cuando yo voy a buscar de manera activa información, voy a los medios periodísticos. En este caso, voy a mostrarles esta información de cómo el COVID-19 ha impactado en el consumo de contenidos por generación. Y este es un dato bastante importante porque dicen, claro, el sector informativo está en una tremenda crisis porque los jóvenes no leen periódicos. Bueno, no leen periódicos, pero hacen otro tipo de cosas. En este caso vamos a ver qué hacen por generaciones que se consume. Entonces, si pueden ver, la generación Z, que es entre 16 y 23 años, lo que más hacen es consumen vídeos online.
ven mucho la televisión por streaming y consumen videojuegos. Muy bien, eso es lo que más hacen, pero hacen otras muchas cosas. No leen mucho la prensa online, no escuchan la radio y no leen periódicos. Es que los jóvenes no leen. Bueno, sí que leen, lo único que leen, quizás en otras plataformas. ¿Qué ocurre si nos vamos a un público más mayor? En este caso, los que llaman millennials, entre 24 y 37 años, vuelven a hacer muchas cosas diferentes. No es importante si hacen más de una cosa o hacen más de otra, que sí lo es, para sus proyectos de marketing. Lo que es importante es que hacen muchas cosas diferentes. No leen medios impresos, pero hacen muchas otras cosas. ¿Qué ocurre? Que si vamos viendo a gente más mayor, la generación X, entre 38 y 56 años, el número de cosas que hacen se reduce. Se centra mucho en la televisión convencional y se reduce el de otros medios, otras plataformas, otros tipos de contenidos. Y si nos vamos a una generación todavía más adulta, se vuelve a reducir esto. Bien, este es un ejemplo de visualización de datos. El consumo, el tratamiento, el análisis de los datos que el profesor Delgado comentaba, se trabajan estos datos y se muestran en una visualización que creo que es altamente interesante. Si volvemos aquí, los datos lo que nos dicen es que el conjunto de la sociedad consume muchísima información, que las informaciones difundidas por redes sociales que no son de calidad caen en el desprestigio y ese medio que publica pierde un valor de marca en el mercado muy importante. Que los medios de información y de contenidos serios han sido un factor fundamental para el desmentido de bulos, que es otra de las acciones que ustedes ya pueden hacer. Cuando a ustedes les llegue un WhatsApp de una supuesta información, hacen una gran labor cuando intentan contrastar esa información, que es tan fácil como decir bulo, beber alcohol mata coronavirus, y va a llegar una información como esta, que indica beber alcohol no mata el coronavirus, según dice la Organización Mundial de la Salud, y hacen una gran labor si desmienten eso. Hacen mucho mal si a ustedes cuando les llega un WhatsApp con una información de este tipo, lo retuitean o lo redifunden, lo viralizan sin haberlo contrastado. Bien, en España se dio el caso incluso de un médico que decía que, bueno, que beber alcohol no es bueno, que lo que hay que hacer es beber whisky. Como el whisky tiene alcohol, bebamos mucho whisky porque el alcohol del whisky matará el virus. Bien, muy importante las informaciones de visualización de datos y al final los medios de información lo que tienen que hacer son las tres funciones del periodismo de toda la vida, que es informar, formar y fomentar una opinión crítica de la sociedad. De diferentes maneras. ¿Por qué? Porque esas maneras diferentes son las maneras que usan los jóvenes. Los jóvenes consumen mucha más información, lo que ocurre es que son de fuentes mucho más diferentes y esto es una oportunidad para todos. No leen medios impresos, está bien, pero hacen muchísimas otras cosas. Construyamos contenidos aptos para este tipo de plataformas y ahí es donde cumplamos los fines de la función social del periodismo, informar, formar y fomentar la opinión crítica basada en hechos de calidad. Evolucionan los modos, los fines últimos permanecen. Quiero mostrarles uno de los ejemplos de visualización de datos más importantes y que más éxito han tenido, que es este del Washington Post, y es cómo se pueden frenar los brotes de coronavirus y aplanar esa famosa curva de contagios. Es un caso bastante complicado de comentar porque es científico, es difícil de entender, pero miren lo que se hace con la visualización de datos. Este es el caso de cómo se producen los contagios si todos nos movemos. Bien, y entonces los puntos rojos se van moviendo, los puntos verdes se van moviendo y entonces según se van tocando, el número de contagiados sube. ¿Qué ocurre? Que si se genera una barrera, lo que ocurre es que el punto rojo que se está moviendo solo va a contagiar a aquellos que están en ese lado. El resto no va a ser contagiado y permanecerá sano. Mientras la barrera se va abriendo, los contagiados pueden empezar a moverse bien y contagiar a aquellos que estaban aislados y sanos. ¿Qué ocurre si hacemos que una cuarta parte de la población no se pueda mover? Son los puntos que están quietos. En ese caso es mucho más difícil que un punto rojo les toque. Si en lugar de
una cuarta parte, hacemos que una octava parte sea la que se pueda mover, hay mucha más gente confinada, hay mucha más gente aislada que no se mueve, por lo cual los puntos rojos es más complicado que el stock. Este es un caso de éxito de análisis y visualización de datos. Son datos muy complejos, bases de datos muy amplias, pero a través de este tipo de visualizaciones se puede tener muchísimo éxito en las fases de informar, de formar y de crear una opinión crítica. A las personas no hay que, voy a utilizar un término espero que correcto, ordenarlas a hacer cosas. Hay que ejercer la autoridad a través de la influencia. Hay que explicarles por qué es importante que se queden en casa. Y esta manera de visualización de datos es una manera muy inteligible. ¿Qué problemas ha generado? Claro, la crisis, la pandemia del COVID ha generado unos problemas tremendos. Se reduce la economía, de manera que en cuanto no hay movimiento económico, las empresas cortan gastos. Los primeros gastos que cortan son las inversiones en publicidad. Más si la gente no puede salir a la calle a comprar, aunque tenemos los proyectos de distribución y venta a través de plataformas digitales. Si hay crisis económica y no hay inversión en publicidad, los medios de información tienen una falta de ingresos. Como hay falta de ingresos, pues los medios están en crisis. Bien, pero este es un problema de modelo de negocio, no es un problema del producto. Y es que los medios de información tradicionales dependen de ingresos que no son operativos ordinarios. No dependen de cuánto ingresan por su producto, y dependen y sobreviven de cuánto ingresan por los anunciantes. Este es un problema que ahora mismo medios como el Washington Post está intentando solucionar con relativo éxito, y es establecer muros de pago, en donde lo que vamos a hacer es no depender tanto de la publicidad y vamos a empezar a depender más de nuestros suscriptores. Y en España esto está sucediendo. Las noticias que vienen de agencia de bajo nivel de producción, con poco procesamiento por parte de nuestros redactores, están siendo gratuitas. Pero las noticias de alto nivel, bien elaboradas, de calidad informativa, están siendo de pago. Dejan leer la entradilla y si quieres más, tienes que pagar, de manera que te suscribes. Los ingresos brutos por usuario son más bajos, pero hay muchísimos más usuarios, por lo cual a la larga compensa. Y un problema que hemos tenido muy importante es el WhatsApp como medio de información de difusiones falsas. Por eso yo les ruego a los estudiantes de grado que cuando reciban un WhatsApp con una información, la verifiquen. Y con tanta fuerza con la que hubieran difundido el bulo, difundan la confirmación de que es un bulo y la información real. Por último, las oportunidades. Y coincido con el profesor Delgado. Los medios de veraces triunfan porque los usuarios, cuando buscan información de calidad, van a esos medios de información, por lo cual van a perdurar. Una persona que me miente, cuando le pregunto, no le vuelvo a preguntar. Una persona que me dice la verdad, cuando le pregunto, voy a volver a preguntarle. De manera que estos medios que difunden bulos, que son muy llamativos y que viralizan mucho, está muy bien, tienen un buen plan a corto plazo, pero a largo plazo no van a tener un modelo de negocio sostenible. Como ya les indico, el modelo de muros de pago está teniendo bastante éxito y yo les animo a que los prueben allí, a ver si funcionan. Lo bueno que tiene la estrategia de medios digitales es que hacer un cambio en el modelo es muy rápido, se hace instantáneo. Pruebo en un momento a ver si el usuario está dispuesto a pagar por mis contenidos y tengo dos opciones si no lo hace. Uno, mejorar mis contenidos. Dos, volver a dejarlo en abierto. Importancia de la multimedialidad y la interactividad, como hemos visto en la información del Washington Post. Y lo importante es que los usuarios más jóvenes consumen mucho y consumen de muy diferentes medios. Y esto es una verdadera oportunidad para todos. Es mucho mejor tener oportunidades en 7 sectores diferentes que tener oportunidades solo en 3 sectores tradicionales, que pueden ser la prensa, la radio y la televisión convencional. Por último, una recomendación como profesor desde la Universidad Española a los jóvenes estudiantes de grado. Por un lado, hay una verdad
universal e inmutable, y es que cuanto más sabemos de algo, más conscientes somos de nuestra ignorancia. Por lo cual, si les interesa un tema, aprendan muchísimo sobre ello, porque cuanto más sepan, más se darán cuenta de lo poco que saben y más querrán aprender. Este libro que les recomiendo, El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. ¿Y esto por qué? Porque, como bien decía el profesor Delgado, muchos de ustedes quieren ser youtubers de éxito, quieren ser influencers, quieren ser periodistas de renombre, quieren ser directivos en el departamento de marketing de grandes multinacionales. ¿Qué ocurre? Que están pensando en el resultado y no están pensando en el proceso. Pueden decir, el problema es que no quiero estudiar grado, no quiero hacer una maestría, no quiero hacer un doctorado. Bien, pues entonces van a fracasar. De manera que es importante que se apasionen por el proceso y que sigan con ilusión el camino que les lleve a ser unos youtubers de gran éxito o unos referentes en la sociedad. Y por último, como decía Steve Jobs, el trabajo hay que hacerlo bien, no porque lo vaya a ver alguien, sino porque hay que hacerlo bien. De manera que tendremos una satisfacción intrínseca de ese trabajo bien hecho, que quizás nuestro profesor no nos lo va a evaluar con un 10, pero nosotros sabemos que lo hemos hecho muy bien. Muchísimas gracias a todos, es un placer y le devuelvo un control de la sesión a la dirección de comunicación. Mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación. Es muy bueno lo que usted nos ha comentado hace unos momentos, y para seguir con su programa debo brindar las conclusiones de ambas presentaciones. Doctor Rafael, lo que nos ha mostrado la data, que nos ha mostrado de cómo el consumo de información digital subió tanto en este contexto COVID. Claro, todos estamos confinados, pero también qué plataformas se fueron usando. Porque todo es a través del móvil. O sea, de un aparato tan pequeño, se tiene que mostrar tanto. Entonces, los proyectos audiovisuales, analógicos, que van a hacer los estudiantes, tienen que estar pensados en el uso del celular y que se puedan ver bien en una PC. También me quedo con el tema de las generaciones. Usted habló de públicos. Entonces, sí, la generación Z ve videos online, ve YouTube, streaming, no leen, pero sí consumen de otra manera informarse. Y lamentablemente no hay un filtro, porque consumen de todo. Entonces, también hay que rescatar lo que dijo, ¿no? La base del periodismo, informar, formar y generar una opinión crítica en los públicos. A pesar de que ha cambiado la plataforma, a pesar que el contexto es otro y que la comunicación es más digital, no nos debemos olvidar de la génesis de la carrera. Entonces, doctor, muchísimas gracias por compartir tan buen conocimiento y tan buenos datos. Mario, también nos has dado pues una cátedra de este nuevo espacio digital y cómo se tiene que reinventar la industria, y cómo el e-commerce ya no nace como una novedad, ya es un día a día, y que empresa que quiere posicionarse y vender tiene que aplicarlo. A ambos especialistas les manifiesto mi más profundo agradecimiento, a los participantes, a los asistentes también, por su tiempo, por su entrega. Los invitamos a participar de los siguientes webinars que la unidad, la Oficina de Internacional, va a promover. El próximo webinar, no se olviden, es el 23 de julio, que es de la Escuela Profesional de Psicología. Los invito a seguir las redes de la Oficina Internacional, de la Facultad de Comunicaciones, para estar enterados de todo lo que se está haciendo. Doctor Carrasco, licenciado Mario, un placer poder tenerlos con nosotros. A nuestros alumnos y colegas, eternamente agradecidos desde la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias a ti. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.